Claro. Espero que sí. Bueno, solo una corrección, no soy doctora, como dijo la doctora abogada Sopi. Pero bueno, no importa, ya todos nos decimos así, acá en este clan que somos. Bueno, como les contaba Abby, vamos a hablar un poco de examen directo. Yo en particular quería hablarles primero de unos conceptos básicos. Después vamos a hablar de un poco de la importancia del examen directo y de por qué es necesario hacerlo. Después también un poco de cómo hacerlo, las preguntas y demás. Y también un poquito, muy poquito de prueba, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la introducción de esa prueba, ya sea material o documental, al juicio. Y al final vamos a hablar un poco también de declaraciones previas y de cómo vamos a usar una declaración previa en juicio oral, o sea, una declaración previa que se haya dado por escrito quizás, o también se puede haber dado de forma oral, cómo la vamos a utilizar ahora en un juicio oral. Si tenemos tiempo, y ojalá que sí, al final vamos a hacer con Abby una representación, un mini directo muy, muy tranquilo para que veamos un poco todo lo que vinimos hablando y podamos ver cómo se haría un examen directo, que en este caso con Abby está muy bien hecho y muy perfecto, que quizás no nos pase en juicio, los que han tenido la experiencia lo sabrán, pero bueno, por lo menos para ver cómo sería un ideal de un examen directo. Bueno, quiero que empecemos entonces, como les decía, con unos conceptos básicos. ¿Qué podemos decir que es el examen directo? El examen directo es la serie de preguntas o la forma de entrevistar o de interrogar que yo tengo con los testigos de mi propia parte, es decir, los testigos que yo llevé. Como habrán hablado ayer, seguramente la teoría del caso de cada parte es propia y se prueba con prueba propia, ya sea documental, instrumental, material o testimonial, que es la que vamos a hablar fundamentalmente hoy. Los testigos que yo voy a llevar a juicio, le voy a realizar una serie de preguntas y esa forma de entrevistar o de interrogar a mis testigos va a ser llamada examen directo. ¿Qué quería decirles con respecto a este momento en particular? Tenemos que pensar que el examen directo es el momento estrella o el más importante que tenemos para mostrarle al juez nuestra teoría del caso. Hablamos, ya seguramente ayer estuvieron hablando del alegato de apertura, yo me tuve que ir de la reunión, no pude escucharla entera para que pudiera ingresar más gente, pero sé que estuvieron hablando de alegato de apertura y estuvieron hablando de cómo se presenta la teoría del caso y cómo le cuentan al juzgador cuál va a ser la teoría del caso de la parte que están representando. Pero en este caso es un momento muy importante el examen directo y es cada uno de los exámenes directos que yo voy a hacer a lo largo del debate, son momentos únicos para mostrarle al juez la teoría del caso de mi parte a través de los testigos, no a través mía. ¿Por qué? Porque es muy importante que ingrese información de calidad, y la información de calidad ingresa de forma inmediata a través de los testigos y el juzgador. Es decir, el testigo hablando de lo que vio o presenció, y el juzgador escuchando al testigo en ese mismo momento. Bien, ¿qué es importante con respecto al examen directo tener en cuenta? El examen directo me va a acreditar proposiciones fácticas. Ustedes ayer ya estuvieron hablando seguramente de la teoría del caso y hablaron de un cuadro, de una forma de planificar una teoría del caso. Y seguramente hablaron de estrategia y de planificación de todo el juicio. Es importante tener en cuenta que todo el juicio es una cuestión estratégica y que todo el juicio debe ser planificado. Nosotros no vamos al juicio a ver qué pasa o a ver si podemos conseguir algo o bueno, ver cómo se va a suceder. Nosotros vamos al juicio conociendo todo lo que va a pasar y todo lo que podamos planificar de antemano lo vamos a planificar. Lo único que no conocemos qué va a ser es el resultado de ese debate o lo que el juez va a decir o el tribunal va a decir si nos va a dar la razón o no. Pero lo demás lo tenemos que conocer todo, o todo lo que podamos conocer. Entonces, ahora quiero que hablemos un poquito de planificación del examen directo. El examen directo lo vamos a planificar de la forma que nos quede más cómodo a cualquiera de nosotros, porque como es una cuestión estratégica, cada litigante va a decidir cuál es su forma cómoda de planificar. Yo hoy les quiero proponer una forma que conocí hace poco a través de un autor que es un profesor de la UBA y juez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Gonzalo Rúa. Él tiene un libro que se llama Examen Directo de Testigos, y en ese libro nos da también una proposición de cómo podemos planificar un examen directo.
Ayer estuvieron hablando de cuadros, seguramente, y como estuvieron hablando de estos cuadros, a mí me interesaría que sigamos con este tema de los cuadros y desarrollemos o ampliemos un poco más cómo vendrían a ser la planificación del examen directo en cuadritos. Vamos a suponer que nosotros ya hicimos el cuadro de teoría del caso, como les había dicho seguramente ayer, las teorías jurídicas, la proposición fáctica y la prueba. Yo ahora me voy a basar solamente en la parte de la prueba y voy a tomar un testigo de esa parte de la prueba, por ejemplo, Avi Sopi, y voy a decir, bueno, Avi Sopi es mi testigo, y con este testigo yo voy a acreditar la segunda columna, proposiciones fácticas. Con las proposiciones fácticas que voy a señalar en este momento son solamente las que me va a acreditar ese testigo. Es decir, puede que sean muchas, puede que sea una, o puede que sean algunas. Seguramente no sean todas las del juicio, por eso yo llevo distintos testigos a mi juicio. Pero voy a poner todas las proposiciones fácticas que ese testigo me va a acreditar. Entonces, más o menos, para que queden claros. Primer columna, pusimos el nombre del testigo, solamente el nombre del testigo. Segunda columna, las proposiciones fácticas que ese testigo me va a acreditar. Después voy a hacer 2 columnas más, fortalezas y debilidades de mi testigo. Las fortalezas es justamente eso, lo que mi testigo puede acreditarme con fuerza, o lo que a mi testigo le da credibilidad, que lo hace mucho más creíble, o lo hace un testigo que, digamos, este testigo me puede convencer o ser persuasivo. Eso va a ir en fortalezas. Y dentro de debilidades va a ir lo que yo considere que mi testigo tiene como debilidad. Si yo no encontré ninguna debilidad de mi testigo, es porque no lo analicé bien. Todos tenemos debilidades, todos tenemos seguramente algo que no ayuda a la teoría del caso, ya sea debilidades personales del testigo. Mañana cuando hablen un poco de contraexamen van a tocar más estos temas, pero yo tengo que investigar bien a mis testigos y tengo que saber cuáles son sus debilidades, porque las voy a tener que adelantar y las voy a tener que explicar, y además me van a servir para tomar la decisión que tengo que llevar al final. Tengo entonces testigo, proposición fáctica, fortalezas, debilidades, y después voy a hacer una columna donde voy a decidir si llevo o no ese testigo a juicio. Este es el momento donde yo voy a decidir si ese testigo me va a servir o no me va a servir, ya sea porque me acredita pocas proposiciones fácticas, porque sus proposiciones fácticas las puedo acreditar con un testigo que es más fuerte, porque tiene muchas debilidades y pocas fortalezas. Por la decisión estratégica que yo tome, ahí voy a decidir si lo llevo o no lo llevo. Una vez que decidí, vamos a suponer, llevar ese testigo, después tengo que preguntarme para qué me va a servir. Yo ya lo puse todo en proposiciones fácticas, qué proposiciones fácticas me va a acreditar. Pero lo que quiero saber ahora es qué objetivos voy a cumplir del examen directo con este testigo. ¿Cuáles son mis objetivos o qué es lo que yo debería obtener con este testigo? Eso nos lleva a hablar de los objetivos del examen directo, y la mayoría de los autores habla de 4 objetivos principales. La acreditación de mi testigo, que es mi prueba testimonial, la acreditación de las proposiciones fácticas, como hablamos del cuadro, la incorporación de prueba material o documental, que es algo que quiero que dejemos para el final, y acreditación de otra prueba o de circunstancias conexas o de contexto con el caso. Con respecto al primer objetivo, mi testigo es justamente mi prueba, y el juez no tiene por qué creer que mi testigo es alguien de crédito solamente porque lo llevo yo, o solamente porque es policía, o solamente porque es médico neurocirujano. Mi testigo le van a creer en base a lo que yo le diga al juez que ese testigo tiene para aportar. Entonces, uno de mis objetivos principales va a ser acreditar a mi propia prueba, es decir, decirle al juez, entregarle elementos al juzgador para decirle, usted tiene que creerle a este testigo por estas circunstancias. Un segundo objetivo creo que es el objetivo estrella, es el objetivo que dice que yo voy a acreditar con mis testigos proposiciones fácticas propias de mi teoría del caso. Es importante planificarlo, como veníamos diciendo, señalar cuáles son las proposiciones fácticas, tener bien en claro cuáles son las proposiciones fácticas que yo quiero acreditar con mi testigo y cuánto de ese objetivo voy a cumplir, si es muy importante para llevarlo a juicio o si ese objetivo no lo cumple tanto, lo voy a desechar.
Un tercer objetivo que dijimos es la introducción de evidencia material o documental. Ese no quiero spoilearlos, quiero dejarlo para el final, porque vamos a hablar un poquito de prueba. Y el último objetivo es acreditar situaciones conexas o que tengan relación con otra prueba. Por ejemplo, yo llevo un testigo para que me acredite credibilidad de otro testigo. Quizás mi testigo principal es, vamos a suponer, un oficial de policía, pero yo necesito acreditar fuertemente a ese oficial de policía, entonces yo voy a llevar a su jefe, que no me va a probar proposiciones fácticas del hecho que estoy llevando a juicio, pero sí me va a acreditar a mi otro testigo, al testigo estrella que yo quiero llevar. Una vez que yo analicé todos los objetivos del examen directo, me tengo que preguntar o empezar a planificar cómo lo voy a realizar. Primero, vamos a separar este tema que podríamos decirle técnicas de formas o formas de realizar el examen directo. Primero en orden, después en dos conceptos que por ahí están buenos, son palabras del lenguaje común que nos sirven mucho para hablar de esto, y al final les voy a hablar exclusivamente de las preguntas, que por ahí es el tema más interesante porque nos dice cómo hacer tal cual un examen directo. Con el tema orden, tenemos que hablar de dos órdenes. Tenemos que hablar del orden de los testigos y del orden del testimonio. Con respecto al orden de los testigos, yo tengo que, como todo en el juicio, planificarlo. Yo tengo que planificar cómo voy a ordenar a mis testigos en sí. Vamos a continuar con el mismo cuadro. Del mismo cuadro que yo decidí que iba a llevar a tal o cual testigo, a los otros los saco del cuadro, y en la siguiente columna le pongo un número. Lo voy a ordenar como 1, 2, 3, 5. Voy a ir acomodando mis testigos en base a qué. Primero, en base, por ejemplo, si quiero utilizar alguna prueba que ingresé con otro testigo. Se los voy a dejar para el final. Después, también lo puedo ordenar en una cuestión estratégica para que se entienda mucho mejor lo que yo voy a contar. Si primero tengo, no sé, si voy a contar una historia de un acta de procedimiento o una historia donde un procedimiento policial, primero voy a llevar a un policía que me detalle todo lo que hizo de ese procedimiento y después voy a llevar testigos que se vayan metiendo en ese procedimiento. O quizás puedo ordenar el testimonio por una cuestión de impacto persuasivo al juzgador. Por ejemplo, la víctima primero, porque es la historia de la persona que sufrió el hecho y que lo va a contar en primera persona. O a lo mejor necesito, como defensa, llevar al imputado primero, porque considero que necesito que escuchen antes su versión que la de otros testigos que respalden esa versión. Después, lo que les dije, ordenar el testimonio en sí. Ya decidí cuáles van a ser mis numeritos dentro del cuadro, quiénes van a ir, y ahora necesito ordenar cada testigo cómo va a hablar. Desde que somos chicos estamos acostumbrados a escuchar historias en orden quizás llamado cronológico, o sea, del principio al final. Es la forma en la que estamos acostumbrados a escuchar los cuentos, las historias, lo que pasó si le preguntamos a una persona que te cuente cómo le fue anoche en el boliche, ahora en cuarentena no, pero bueno. Siempre estamos habituados a escucharlo de la misma forma. Entonces, podemos usar esta forma, es la forma en que más estamos acostumbrados a escuchar historias y por lo tanto la que nos resulta más convincente porque es la forma en que solemos escuchar historias. O podemos utilizar una forma quizás temática, que vaya a determinados puntos, mi testigo, porque necesito que hable de tal tema y después necesito que hable de tal tema. O puedo utilizar un orden temático, pero por impacto, porque quiero que primero hable de esto porque me parece lo más importante, y después quiero que desarrolle, no sé, hablemos por ejemplo de una víctima de violencia de género. Primero quiero que hable del hecho en particular que estoy llevando a juicio, y después quiero que desarrolle cómo fue su relación anterior y todo lo que sucedió antes con su esposo o con su victimario, por ejemplo. Así, lo que quieran. El orden es estratégico como el orden de los testigos, como el orden de todo lo que suceda en el juicio y como toda mi planificación. Todo es estratégico. Yo decido si lo hago de forma cronológica porque me parece que es más fácil de escuchar o suena mejor. Eso lo planifico, me junto con mi pareja, con quien sea, con un amigo y le cuento cómo es la historia. Ayer seguro hablaron de esto en el alegato. Y si esa persona la entiende de la misma forma, así se la voy a llevar al juzgador porque me parece lo mejor.
¿Qué les dije? Después también que íbamos a hablar de dos conceptos que creo que son como un lenguaje común que no estamos acostumbrados nosotros, pero muy útil para explicar algunos temas de examen directo. Estos conceptos los traen los autores Duche y Beitelman, que son chilenos, y ellos tienen un libro que se llama Litigación Penal, Juicio Oral y Prueba, y en ese libro ellos nos dan dos palabritas que son el cine y la dieta. ¿Por qué creo que son conceptos comunes que son importantes? ¿Qué quieren decir ellos con el cine? Lo que nos quieren decir con el cine es que yo voy a explicar al juzgador o a los jugadores, si es un jurado, voy a explicarle mi historia como un cine. Van a venir entrando todos los testigos y le van a explicar la historia como si le estuviesen le estuviesen mostrando una película, le estuviesen contando una historia como una película. Es importante esto, porque es la forma en la que estamos acostumbrados a que las cosas nos convenzan más. Ustedes piensen que van al cine y ven una película y le va a gustar o no gustar en base a cómo se les fue presentando. Si la película va y viene o es complicada, quizás no les resulta fácil de entender y no les resulte atractiva. Otra palabrita que les dije, que es la dieta, tiene que ver mucho con esto de resultar o no resultar atractiva. Y es el tema de la cantidad de detalle o la cantidad de información que yo le brindo al jugador. Si yo llevo muchos testigos, mucha información, mucho detalle, como cualquier película, va a resultar aburrida. Es una película larga, una película llena de detalles innecesarios y resulta aburrida y por lo tanto poco persuasiva. Como yo no quiero que suceda eso, lo que necesito es hacer dieta, seleccionar cuáles van a ser de todos los alimentos que yo voy a comer, cuáles van a ser los que necesito para sobrevivir y para que me sienta mejor. Lo mismo con lo que le voy a brindar al jugador. ¿Cuáles son los detalles que necesito para convencerlo sin abrumarlo de detalles innecesarios? Otro tema que le dije que íbamos a hablar, es lo que ya deben estar todos esperando porque es la parte más interesante, que son las preguntas o la forma estricta en que voy a realizar un examen directo. ¿Cómo le pregunto a mi testigo cuando se sienta? Antes de esto, quiero que toquemos un tema que es, en algunos cursos que hemos dado con el Instituto de Litigación, se ha hecho un poco controversial, que es el tema de la preparación del testigo. Es muy importante para mí preparar el testigo antes de ir a juicio. ¿Qué quiero decir con la preparación del testigo? No vamos a decirle al testigo lo que tiene que decir, no le voy a dar escrita su declaración y le voy a decir, bueno, lea su declaración y yo después le voy a preguntar sobre esa declaración. Pero lo que sí voy a hacer es escuchar a ese testigo, ver cómo habla, cómo se expresa, si es necesario hacerle más o menos preguntas, si tengo que preguntarle de una forma distinta, si tengo que modificar mi lenguaje o mi tono de voz, porque quizás escucha más o menos. Necesito verme con mi testigo, hablarlo, que me vea, que sepa cómo soy, cómo le voy a preguntar, la forma en que me expreso, porque todos cuando nos sentamos en una sala de juicio, cuando nos sentamos a hablar en público, incluso así por estas redes virtuales, nos ponemos nerviosos y la situación es la misma para una persona que quizás por primera vez se sienta delante de un jugador en una sala de juicio y tiene que ventilar quizás cuestiones íntimas o cosas importantes de su vida. Entonces, necesito prepararlo, decirle cómo va a ser la sala de audiencia, quién lo va a estar escuchando, quiénes le van a hacer preguntas, contarle un poco que la otra parte también le va a hacer preguntas, y eso quizás lo incomode, pero que él las tiene que contestar. Todo lo que yo considere necesario dentro de la preparación del juicio. ¿Por qué relacioné esto con las preguntas? Porque en base a cómo yo preparo a mi testigo, la cantidad de veces que lo haga, es la información que yo mejor calidad le voy a llevar al juzgador. Porque si yo conozco bien a mi testigo, sé cómo se expresa y él me conoce a mí y sabe cómo hablamos, me va a dar una información que para el juzgador va a ser más entendible, más clara y más ordenada. Porque a veces, si es la primera vez que lo llevo al testigo a la sala de juicio, lo siento y le empiezo a hacer preguntas, por más que yo me haya ordenado mi examen directo, es muy probable que él no lo diga de la misma forma ordenada que yo pretendo que él lo diga. Si yo le voy a hacer mis preguntas en el momento de la preparación y le hago una pregunta que a lo mejor mi testigo no entiende, es el momento que me va a decir, ¿cómo no entendí lo que me dijo? Y ahí yo voy a ver que esa pregunta no va, que tiene que ser otra, o la debo reformular para que me entienda mejor. Entonces, relacionado con la información de calidad, es, no sé si importante, pero está bueno que hablemos de las preguntas sugestivas.
Las preguntas sugestivas por nuestro código procesal penal, yo les voy a hablar a veces mucho de penal, pero sirve para todo porque es el sentido de por qué están prohibidas las preguntas sugestivas, es, bueno, les acabo de decir, las preguntas sugestivas por nuestro código están prohibidas de ser realizadas durante el examen directo. Esto es así, su fundamento es por la calidad de la información. Si yo hago preguntas sugestivas, las preguntas sugestivas son aquellas que sugieren la respuesta dentro de la pregunta. Son aquellas preguntas que en general se responden por sí o por no, y cuando yo estoy diciendo la pregunta, estoy diciéndole al testigo cuál es la respuesta. Por ejemplo, usted vio que había un auto blanco en calle Catamarca, ¿verdad? Esa pregunta tiene la respuesta. El auto blanco estaba en calle Catamarca. Y el testigo me va a responder sí o no. Si me responde que sí, ya yo introduje la información y no mi testigo. Entonces, esa información consideramos todos, en virtud de la inmediación, que no es de calidad. Porque esa información es la información que yo le estoy dando al juez, que percibí yo a través de mi testigo cuando lo entrevisté por primera vez, en vez de dársela ese mismo testigo al juez, en ese mismo momento. Entonces, las preguntas sugestivas están prohibidas por eso. Pero como todo en el juicio es flexible y tenemos que pensar que podemos usar algunas preguntas sugestivas, a veces, si, por ejemplo, esa información no está controvertida. Por ejemplo, si se sienta una persona con un informe de policía, no hace falta que yo le pregunte, ¿usted a qué se dedica? Todos en la sala saben que esa persona es policía. Entonces, quizás yo puedo directamente decirle, ¿usted hace cuánto que es policía? Claramente estoy sugiriendo que es policía, pero nadie va a decir que no es policía, está vestido de policía y sentado en una sala de juicio. Entonces, es una sugestividad, pero es muy probable que la otra parte diga, bueno, sí, obvio que es policía, no hace falta. Y me ahorro detalles innecesarios para cumplir con mi dieta estricta que dijimos antes. Eso es el tema de las preguntas sugestivas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que sí usamos en el examen directo? Las preguntas que más vamos a usar son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son las preguntas que nosotros llamamos clásicamente preguntas, las de la noticia. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué? ¿Qué me permite esta pregunta? Que el testigo explaye, se explique todo lo que quiera, introduzca por motu propio y por su propia voluntad toda la información que naturalmente tiene ante la pregunta que yo estoy haciendo. Esa es mi ventaja. Mi ventaja es que el testigo va a tener credibilidad, porque naturalmente va a entregar toda la información que tiene para darme en ese mismo momento. ¿Cuál es mi desventaja? Que puedo no tener un buen control con el testigo. ¿Por qué? Porque el testigo me va a decir toda la información que tenga, o quizás no, porque no habla mucho, pero me va a dar un montón de información y yo no voy a poder precisar en las cosas que quiero. Imagínense que estamos enfocando con una videograbadora un paisaje entero. Esa es la pregunta abierta. Después yo voy a tener que hacer zoom en cada cosita que quiero ver de ese paisaje, porque es lo que me va a permitir desarrollar mejor mi historia. El tema es, fundamentalmente, que el testigo no sabe solo que tiene que hacer eso. Entonces yo tengo que pasar a otro tipo de preguntas, que se llaman preguntas cerradas. Solemos confundir las preguntas cerradas con las preguntas sugestivas, y esto a veces es un problema, porque no es lo mismo. La pregunta sugestiva, ya les dije, contiene la respuesta. La pregunta cerrada lo que hace es limitarme un campo de acción. Entonces, la pregunta cerrada lo que me dice es, por ejemplo, que el testigo me diga de qué color era el auto que estaba en calle Catamarca. Entonces, esa pregunta me está sugiriendo que había un auto y que estaba en calle Catamarca, que el testigo ya lo dijo. Hay una especie de sugestividad pequeña en esa pregunta. Y que era de color. Esa es la sugestividad, que el auto era de color. Pero más allá de eso, él puede responder dentro de toda la gama de colores que exista o que él crea y no pierde credibilidad. O no tanta credibilidad, porque no dijo solo, había un auto color rojo en calle Catamarca. Dijo, había un auto en calle Catamarca y yo tuve que preguntar qué color era. Entonces, las ventajas y las desventajas son totalmente opuestas a las preguntas abiertas. La ventaja va a ser que yo tengo control sobre el testigo, porque voy haciendo zoom donde quiero, y la desventaja es que impacto a veces un poquito, por lo menos un poquito en su credibilidad, porque el testigo ya no es natural lo que está haciendo, sino que está respondiendo en un margen de preguntas cerradas
a lo que yo le quiero decir, digamos. Después, otro tipo de preguntas que voy a hacer y que es muy importante que haga, porque ahora van a ver y se van a dar cuenta, son el tipo de preguntas que se llama introductorias o de transición, que la misma palabra lo dice, son para introducir a un tema o para transitar de un tema al otro. Para mí y para todos los que nos dedicamos a esto, es muy importante las preguntas de transición. Son las preguntas que lo van a llevar al jugador a entender mejor la historia, y para que el juez, y para que el público, y para que todos los que estamos veamos cómo viene y cómo va ese examen directo. A dónde quiero ir, de qué tema voy a hablar, si voy a cambiar de tema, si ahora quiero hablar de otro tema, si ahora quiero que cambiemos radicalmente de tema, porque a veces pasa eso, quiero que hablemos de otra cosa completamente distinta. Si yo voy a hacer eso, no puedo saltar de un tema al otro así sin más. Necesito explicarle al juez y a mi propio testigo que me está escuchando que ahora voy a cambiar de tema. Entonces voy a hacer alguna pregunta del estilo de, bueno, señor García, usted ya me habló del auto de calle Catamarca, ahora quiero que hablemos de lo que pasó al día siguiente, al día 20 de junio. Ese día, ¿usted qué estaba haciendo? Y así. Entonces voy a hacer una transición y una pregunta introductoria a otro tema para que el testigo entienda por dónde voy y el juez diga, listo, ya dejaron de hablar del auto de calle Catamarca, me concentro en otra cosa. Y también a tener siempre presente la atención del jugador, que ya hablaron ayer, pero eso hace que el jugador esté interesado en la historia que yo estoy contando y me preste atención a por dónde voy a ir y si voy a cambiar de tema o no. Bueno, esas serían como las preguntas importantes que tenemos que hacer, y siempre lo importante es mezclar estas preguntas, las preguntas abiertas con preguntas cerradas, hacer un poco de abiertas, un poco de cerradas, muchas introductorias para ver cómo cambio de tema. Es importante tener participación, pero como les dije antes, es muy importante la preparación del testigo para estos casos, porque es lo único que nos va a ayudar a que podamos ver qué tipo de preguntas son las que voy a hacer, porque quizás es un testigo que habla mucho, como yo, y no necesito hacerle tantas preguntas, y con las preguntas abiertas él solo se va encaminando y se va ayudando, y quizás es un testigo que no habla ni una palabra y es muy difícil, o es un chico más chico, un adolescente, entonces necesito hacerle preguntas mucho más cerradas, porque le cuesta largar lo que quiere decir. Entonces, en base a como yo conozca a mi testigo y como mi testigo me conozca a mí, es que voy a planificar qué tipo de preguntas voy a usar. Las introductorias y las de transición siempre van a estar presentes porque son muy importantes para ubicarnos en tema y para ver cuándo la vamos a usar, y para generar un feeling o una buena relación con el testigo, para que se sienta cómodo y pueda dar toda la información en juicio. Para terminar con este tema de examen directo en particular y pasar al tema de la introducción de evidencia, quería darle algunos consejitos o tips sobre el examen directo. Primero, esperen que voy a tomar un poquito de agua. Primero es interesante utilizar un lenguaje común. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos muy acostumbrados a usar palabras muy raras, a hablar en latín y cosas raras. Por suerte a veces se nos va yendo. Pero utilicemos un lenguaje común, porque la persona que nos va a escuchar, este testigo nuestro, no es abogado posiblemente, y va a querer entender lo que le estamos preguntando, porque si no va a ser un qué, cómo, que no entendí lo que me preguntó. Y si pensamos en un eventual juicio por jurados también, una persona que no entiende de derecho también va a querer escuchar lo que le van a contar en un lenguaje común. Y además, el lenguaje común también es para el testigo que me da la información. Si yo estoy entrevistando a un testigo experto, por ejemplo, un médico o otro abogado, porque me está dando otra información, o estoy entrevistando, no sé, a un policía y me habla en jerga policial, yo quiero que me lo hable con lenguaje claro. Entonces, cuando un médico me diga que se trata de una enfermedad infectocontagiosa, no sé qué, quiero que me explique qué significa eso para que todos en la sala podamos entender. Sobre todo, por ejemplo, si soy defensor, para que mi defendido pueda entender bien todo lo que está pasando durante el juicio y entienda a qué se refiere cada testigo cuando se está expresando en contra de él o a favor de él o de ella. Después del lenguaje común, otro puntito que agarré es ir directo al punto, es decir,
no, lo mismo relacionado con la dieta, no me quiero explayar mucho más en esto, es ir a la información que voy a obtener de este testigo voy a obtener esta información y solo esta información y me concentro en lo que necesito. No tengo que ser ambicioso, no necesito que un testigo me cuente todo lo que pasó, ni tampoco es que voy a llevar un solo testigo para probar todo el juicio. Me concentro en lo que fui a probar, que ya lo planifiqué de antemano a través de mi cuadro de examen directo o de mi forma que haya planificado. Otro consejito es adelantar la debilidad y explicarla. Eso lo dije en un momento cuando dije analizar fortalezas y debilidades. Es importante que yo analice las debilidades de mi testigo y las explique y trate de darle un significado un poco menos doloroso para el que lo escuche, para que mi testigo pierda menos credibilidad o la menos credibilidad posible. Recuerden que les dije que todos tenemos debilidades, también la tienen los testigos, y si no la exploto yo, la va a explotar mi contraparte. Entonces, es importante que yo encuentre la debilidad de mi testigo, la pueda explicar y le pueda dar un significado que impacte lo menor posible en su credibilidad. Yo la tengo que adelantar, le tengo que mostrar al juzgador que soy creíble y decirle, sí, señor juzgador, yo conozco que mi testigo tiene esta debilidad. Y la estoy mostrando, le estoy diciendo a usted que tiene esta debilidad y por esto la tiene. Por ejemplo, un policía que estoy llevando a declarar y tiene una sanción en su legajo policial. Si yo voy a llevar a ese policía a declarar y tiene una sanción, yo al juez le tengo que decir, este policía tiene una sanción. Porque después viene mi contraparte y le dice, este policía tiene una sanción, y la señora fiscal o el señor defensor o la señora defensora se la ocultó. Entonces yo pierdo credibilidad mi testigo, es todo un desastre. Prefiero llevarla yo, explicarla de la mejor manera posible, que impacte lo menos posible en su credibilidad. Después, otro tema importante para ver es el uso de apoyo gráfico. A veces el testigo que viene a declarar es, por ejemplo, pensemos en un contador que tiene que explicar balances en un concurso. Es algo que el juzgador va a entender mucho mejor si cuenta con un apoyo gráfico, quizás con una planilla de Excel que el contador pueda ir manejando, o pueda hacer gráficos, o pueda dibujar, o tengo un perito especialista en balística y necesito que me diga un recorrido de bala o lo que sea. Es interesante contar con apoyo gráfico, con un pizarrón, con un croquis, con un mapa, con una captura de Street View, para que mi testigo se pueda explicar mucho mejor a la hora de hacer el examen directo. Y después hay dos puntos finales que tengo que para mí van muy ligados y que además son para mí los más importantes. El primer punto que encontré es no atarse al papel. Generalmente lo que hacemos en casa es escribirnos todas las preguntas que le vamos a hacer al testigo y después, cuando llegamos ahí, hacemos todas las preguntas que nos escribimos y ninguna más por las dudas, porque yo ya me la preparé así. Y entonces sé que después de la pregunta 1 viene la 2 y la 3 y no voy a salirme de esa casilla por las dudas que pase algo. Pero el punto más importante para mí de estos tips con respecto al examen directo es escuchar al testigo. Y con respecto a escuchar al testigo, es que yo siempre tengo que estar presente en lo que esté pasando en el juicio al momento del juicio. Entonces, si yo me ato al papel, voy a estar más pendiente de la pregunta que sigue después que de escuchar a mi testigo. Y quizás, por más que lo haya entrevistado 20 millones de veces, el testigo hoy me está aportando una información nueva, y yo tengo que estar atento a escuchar esa información nueva para tomarla, para ver, para analizarla, para tratar de planificar sobre la marcha qué hago con esa información nueva, si me sirve, si no me sirve. Por eso quizás es muy importante que contemos con alguien al momento del juicio, alguien que nos esté ayudando al lado, que nos esté tomando nota. Parece que estoy vendiendo mi profesión, pero no. La idea es que alguien nos esté tomando nota y nos esté ayudando, porque si no, vamos a perder mucho en tomar nota, en estar concentrados en una cosa, y vamos a perder atención al testigo que en ese momento está hablando y está brindando información, y que yo voy a tener que prestar atención, no solamente por toda la estrategia y planificación del juicio, porque lo que pueda pasar ahí puede cambiarme toda mi planificación, sino porque además me va a dar credibilidad a mí y a mi propio testigo. Si yo estoy interesada en lo que mi testigo está diciendo, el juzgador va a decir, lo voy a escuchar, porque el abogado cree, o la abogada cree, que el testigo está diciendo una historia interesante, entonces yo también creo que está diciendo una historia interesante.
Eso para finalizar examen directo. Y ahora les quería pasar un Power, que vamos a ver si funciona, para, esta parte no era, para ver la parte de introducción de prueba. A ver si podemos, no sé si se va a ver. A ver. Rocío. No Sí, se ve ¿se ve? todavía. Espera No. un poquito que todavía no se ve. Escúchame, Bueno. Ro, ¿tenías abierto antes la pantalla del PowerPoint? Sí, ahí está. Cerralo no y se volvé ve. a abrirlo. Cerralo y volvelo a abrir, Ro. A Ahí ver. está, Ahí está, ahí está, ahí está, ahí se ve. ya está, ya está. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno. Antes del tema prueba, voy a hablar solo unas cositas de prueba, como para no estar tan fría para entrar al tema. El tema de la prueba es que la información que ingresa a juicio por testigos también puede hacerse o puede ingresar a juicio la información mediante la prueba que llamamos material o documental. Toda esta prueba la agrupamos en un mismo lugar. ¿Y por qué la agrupamos en un mismo lugar? Porque tienen dos diferencias importantes con los testigos. Cuando la prueba material o documental que yo llevo a juicio y que uso para introducir información se produce, es decir, cuando las partes firman ese contrato, cuando el arma se transforma en el arma homicida porque es disparada, cuando la foto se toma en ese momento en el lugar del hecho, el juez no está. A diferencia de lo que sí pasa con los testigos. Los testigos, el juez lo escucha en el momento que el testigo se está expresando. El testigo está contando lo que pasó en el hecho y el juez lo está escuchando en el mismo momento. Cuando está contando, no cuando estuvo en el hecho, por supuesto. Cuando está contando el testigo, el juez lo escucha en el mismo momento. En cambio, lo que va a pasar es que cuando la prueba se está produciendo, el juez no está en ese hecho. Y otro tema muy diferente con los testigos es que la prueba material o documental no está sujeta a contradictoriedad de la misma forma que están los testigos. No es que no se puede controvertir, sí se puede controvertir, pero no está sujeta de la misma forma que los testigos. ¿Qué queremos decir con esto? Los testigos pueden responder preguntas, pero la prueba no puede responder preguntas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la conclusión de estas dos diferencias con el testigo? Es que es una información que podemos considerar de una calidad menor que la prueba testimonial. Podemos decir que la prueba material, por más que a veces una imagen vale más que 1000 palabras, quizás es una información de menor calidad que la prueba material, que la prueba testimonial, perdón. Entonces, es por eso que la agrupamos separadas y que por ahí le prestamos más atención o le dedicamos más planificación a la prueba de testigos que a la prueba material o documental, lo que no significa que no planifiquemos. Esta prueba se rige por dos principios fundamentales, lo que se llama la lógica de la desconfianza, que es por lo que se rige casi toda la prueba. Es decir, ¿por qué el juez que no vio cómo se produjo esa prueba tiene que creer que esa prueba es lo que yo le digo que es? Yo como litigante le estoy diciendo que ese cuchillo es el cuchillo que se usó en el lugar del hecho, que es el cuchillo con el que mataron a fulano de tal. ¿Por qué el juez tiene que pensar que es así? Se rige por la lógica de la desconfianza. Yo no tengo por qué creer que esa prueba es lo que usted me dice que es. Por eso es que yo tengo que acreditar esa prueba. ¿Cómo acredito a mis testigos? Como el juez no tiene por qué creerle a mis testigos, tampoco tiene por qué creer que esa prueba es lo que es. Y después, la otra lógica que entra directamente en tensión con esta es la lógica del sentido común. Hay prueba que por sentido común no es necesariamente poco creíble. Por ejemplo, el ejemplo que dan la mayoría de los autores es una página de un diario, por ejemplo, una página del diario La Capital o la tapa del diario La Capital, donde hay una foto del imputado en un momento y en un lugar distinto del que dice la fiscalía que está. Si yo como defensor llevo esa prueba, el sentido común nos dice que esa prueba no es falsa, porque todos conocemos la tapa, es igual que la que conocemos todos, con el mismo dicho, con el mismo de prensa, etcétera, los mismos números de serie y el precio de venta, lo que sea. Entonces, la lógica del sentido común me dice, si yo como contraparte, por ejemplo, como fiscalía, pienso que esa prueba
no es verdad y está falsificada, yo soy el que tengo que decir esa prueba es falsa. Es una especie de inversión de carga de la prueba. Yo ya no tengo que probar que esa prueba tiene credibilidad como la lógica de la desconfianza. Tengo que probar como contraparte que esa prueba es falsa y que carece de credibilidad. Eso serían algunas cositas como para empezar a hablar de prueba. Pero lo importante de la prueba es que la prueba no ingresa sola a juicio, no entra caminando ni el arma ni los documentos, sino que yo necesito testigos para esto. Y acá es donde entra el Power para contarles cómo voy a hacer que esa prueba ingrese a juicio. Entonces yo le puse algunos pasos que los autores usan para introducir la prueba a juicio. No siempre se dan así, los que tuvieron la posibilidad de ir a un juicio o de estar en él se van a dar cuenta que no siempre es tan tajante, pero estaría bueno que estén presentes todos porque es como mejor o más ideal sería que ingrese la prueba a juicio. Entonces, como primer paso tenemos la selección de un testigo idóneo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el testigo sea capaz de reconocer ese objeto, de meterlo dentro de su historia y de ser el testigo que me va a explicar por qué esa prueba hay que creerle, por qué ese arma es el arma homicida, por qué ese contrato lo firmaron las partes. Ese es el testigo que yo creo que es idóneo para introducir mi prueba material o documental. Yo lo debo elegir entre mis testigos decidiendo con qué testigo voy a ingresar al momento de la planificación cada prueba que yo tenga, cada prueba material o documental. Puedo agregarlo como una columna al cuadro que hablamos, o puedo ver en cada prueba que yo puse en mi acusación con qué testigo la voy a introducir, si soy fiscalía, por ejemplo. Y puede que haya también más de un testigo que yo considere idóneo para la introducción de prueba. Entonces, puedo elegir uno, el más idóneo. Una vez que yo introduje esa prueba con ese testigo, después la puedo usar con otro si yo considero que me va a aportar alguna información. Pero voy a elegir el que me parezca que es el mejor de todos los que yo tenga para introducir esa prueba para exponerla. Por lo que sea, estratégicamente que yo lo considere el mejor. Porque me puede hablar de la cadena de custodia, porque es el que firmó el contrato, por lo que sea que yo considere que es el mejor testigo para introducir esa prueba. El segundo paso, darle sentido a la prueba o a la evidencia en la declaración de mi testigo. El testigo va a venir hablando y yo quiero que él hable de esta prueba antes de exhibírsela. Quiero que en el contexto de su declaración él comente sobre esta prueba y me describa un poco cómo es para que yo después pueda pasar al tercer paso, que es exhibir el objeto o el documento a ese testigo. No debo olvidarme de exhibirlo a la contraparte para que sepa lo que voy a mostrarle al testigo. En la dinámica del juicio oral puedo que le esté mostrando cualquier cosa y eso no está bueno, así que está bueno que la contraparte pueda tener el control de ver qué prueba o qué documento yo voy a ofrecer. Vamos a suponer que es un documento y yo en realidad le estoy alcanzando la hoja de preguntas que le voy a hacer o lo que tiene que decir. Entonces la parte tiene que controlarlo antes. Ahí les puse como empodere quién está en evidencia, eso depende del sistema, a veces lo tiene la oficina de gestión judicial, a veces lo tiene la propia parte, a veces la fiscalía tiene prueba y la lleva en ese momento. Eso es un tópico que puse ahí como para que tengan en cuenta que hay que ver quién tiene la evidencia, lo tengo que tener en cuenta al momento de planificarlo, porque es a quién se lo voy a pedir, si tengo que mostrar una foto en una pantalla, quién me lo va a reproducir y que eso funcione bien, no como este Power que casi no se ve. Después tengo el otro paso que es, bueno, al final me olvidé de decirle lo principal. Yo una vez que le muestro la contraparte, busco la evidencia, se la voy a exhibir al testigo, se la voy a dar al testigo. Entonces ahí sí paso al siguiente paso y le pregunto al testigo por el objeto. Las razones, que el testigo me dé sus razones de por qué él es tan idóneo para reconocer ese objeto y por qué se lo estoy mostrando a él y no a otra persona. Las dos preguntas clave que nunca nos tenemos que olvidar es qué es y cómo reconoce qué es lo que dice que es. Yo le voy a decir qué es lo que le estoy dando, qué es lo que estoy mostrando, qué es lo que usted está viendo, y el testigo con esa pregunta va a hablar, va a decir eso es lo que yo le dije que había secuestrado en el lugar del hecho, lo que sea. Y después, ¿por qué me está diciendo que es así lo que él dice?
Tenemos que tener cuidado de la forma en que formulamos la pregunta, porque acá solemos ponernos muy ansiosos y a veces nos salen estas preguntas sugestivas de darle al testigo el arma y decirle, ¿este es el arma que usted secuestró en el lugar del hecho? Esa pregunta es sugestiva y es objetable, y es muy probable que así sea, que la otra parte la objete. Entonces, tenemos que dejar que el testigo solo, con credibilidad, diga qué es lo que le estoy mostrando sin que yo le diga nada. A veces parece absurdo, es más, muchos testigos contestan, es un arma, porque uno le dice, le da el arma y le dice, ¿qué es esto? Y el testigo la mira y dice, es un arma. Entonces, hay que hacer más preguntas, por ejemplo, ¿qué tipo de arma es? ¿Cómo usted piensa que es un arma? ¿Qué relación tiene el arma con el hecho? Para que el testigo pueda explayarse un poco más y cuente por qué ese arma es el arma que yo estoy diciendo que es. El quinto paso es pedirle a la introducción al tribunal. Este paso es formal, pero es muy importante, porque si yo no introduzco la prueba, esa prueba no se va a poder usar después. Puede haber posibles objeciones de la contraparte en este momento, yo le voy a pedir al tribunal que la introduzca, y puede que la contraparte en ese mismo momento me objete porque me diga que no estuvo bien acreditada. Es importante hacer un buen procedimiento y que todos estos pasos estén, porque es lo que me va a impedir la objeción al final del procedimiento. Una vez que yo introduje el objeto, no requiero reconocerlo nuevamente cada vez que yo se lo muestro a un testigo. Esto es lo que le decía antes del orden de los testigos. Si yo meto el policía que quiero que introduzca el arma al principio, ya después cuando le quiero mostrar el arma a otras personas que yo llevé como testigo para que la reconozcan, por ejemplo, a un vecino que la vio, no necesito otra vez hacer todo el procedimiento de introducción. Solo voy a exhibirle un arma, pero sí, lo que les puse ahí, tener en cuenta las cuestiones de credibilidad, sí le voy a tener que preguntar a ese testigo qué es y cómo lo reconoce para que ese testigo tenga credibilidad y diga, ese es el arma del lugar del hecho, y estoy seguro porque yo la vi. Y para el final es un paso del 6, que a veces no está presente. Los que estuvieron en juicio vieron que muchas veces no se hace, se introduce la prueba y ¡puf! Chao, me olvidé, porque total, después el juez se la lleva a valorar cuando va a ser la sentencia, pero es importante usarla porque nos dota de persuasión, porque si yo estoy hablando de un arma con la que fue golpeada una persona, un bate con el que fue golpeada una persona, es importante que yo muestre y represente la escena donde fue golpeado, porque eso le va a dar contexto de persuasión, porque le va a dar fuerza a mi historia. O, por ejemplo, si yo tengo un contrato y necesito leer una parte puntual de mi contrato, bueno, puedo usar los documentos. Es difícil a veces cómo usar los documentos, pero bueno, la forma de usar los documentos es leerlos, así que puedo pedirle a mi testigo que lea una parte puntual de ese contrato, que es la que me interesa. Después, bueno, cambiamos radicalmente de tema y no usé ninguna transición para hacerlo, pero así avanzamos un poquito más rápido y podemos hacer la declaración. Después yo les dije que íbamos a hablar al final del uso de declaraciones previas para refrescar memoria. Las declaraciones previas son todas aquellas declaraciones justamente que haya brindado mi testigo antes de sentarse a declarar a juicio, ya sea videofilmadas, ya sea escritas o sean grabadas por audio. Todo lo que mi testigo haya dicho antes de sentarse a declarar a juicio es una declaración previa. Esa declaración previa yo en realidad no puedo usarla en juicio, porque la prueba de juicio es solamente lo que mi testigo se sienta en ese momento a declarar ahí. Pero a veces yo puedo recurrir a estas declaraciones de dos formas. Una, por ejemplo, para refrescarle la memoria a mi testigo, porque algo se está olvidando y para mí es muy importante. Y otra es para controvertir lo que está diciendo otro testigo. Por ejemplo, el testigo de la otra contraparte está diciendo algo distinto de lo que dijo anteriormente. Entonces yo voy a usar esa declaración. Se me apagó la luz, así que no tengo luz. Pero bueno, no importa. Más o menos me ven, no importa. La cuestión con el tema de las declaraciones previas para marcar contradicción, la van a ver más en el contraexamen, porque es el momento donde más se desarrolla. Es decir, el testigo de la contraparte es generalmente el que yo quiero poner en jaque porque está diciendo algo distinto. Entonces, eso se va a dar puntualmente en el contraexamen y lo van a ver cuando veamos la clase de contraexamen, mañana. Pero el uso de declaraciones previas para refrescar memoria durante el examen directo es lo que quiero que veamos hoy.
A veces puede pasar que mi testigo se esté olvidando de una información que es muy importante para mí, y si esa información es importante, yo no puedo dejar pasar que el testigo se esté olvidando en ese momento. Entonces, necesito que la diga a costa de que pierda un poco de credibilidad y que yo tenga que mostrarle una declaración previa. Voy a ver si consigo luz. Ahí. Ahí, ¿me ven mejor? Sí. Bueno, esta declaración previa, yo la voy a usar para que mi testigo, les decía, recuerde o trate de recordar alguna información que se está olvidando, pero que me parece muy importante. Antes de pasar a los pasos para usar esta declaración, quiero decirles que esa información tiene que ser realmente importante. Porque usar una declaración que el testigo dijo antes de sentarse acá, le resta mucha credibilidad. Porque un testigo que se está olvidando información es un testigo que cada vez se vuelve menos creíble. Entonces, no me tengo que apresurar, no me tengo que adelantar, y necesito que el testigo realmente esté olvidando información que sea muy importante para mí. Ahora les voy a dar algunos pasos muy simples, son 3 nada más, para usar esta declaración o cómo usarla. Primero tengo que generar el escenario de duda y dar cuenta de la existencia de la declaración previa. ¿Qué queremos decir con esto? Apenas el testigo dice, no recuerdo, bueno, ya se entiende que no recuerda, pero a veces el testigo no dice no recuerdo, y dice algo distinto, o solamente no dice la información. Yo le pregunto, ¿qué pasó ese día? Lo más importante que me tiene que decir es que vio un choque y no lo está diciendo. Está diciendo que se levantó, que desayunó, que se juntó con un amigo, que fue tal, y no me dice lo del choque. Entonces, yo tengo que buscar todas las preguntas que estén dentro de mi margen de acción, abiertas, por supuesto, o cerradas, para poder sacar a ese testigo la información antes de decir, bueno, listo, voy a usar el procedimiento, voy a usar la declaración previa. Porque me tengo que acordar de lo que les dije antes de empezar. Pierde mucha credibilidad el uso de esta declaración, le hace perder mucha credibilidad al testigo y lo deja semi-expuesto. Después es difícil remar un testigo que ya no tiene credibilidad. Vamos a suponer que yo hice muchas preguntas y el testigo sigue sin recordar algo muy importante de su declaración. En ese momento yo tengo que dar cuenta de esa existencia de la declaración previa, es decir, tengo que hacerle preguntas al testigo para que me diga que alguna vez eso ya lo dijo, para que yo lo pueda utilizar. Entonces puedo preguntarle, ¿usted recuerda haber declarado para este juicio? ¿Cuántas veces declaró? ¿En qué momento lo hizo? ¿Ante quién? Y en ese momento, ¿qué dijo? Puede ser que haya dicho esto, o puede ser que si yo le muestro esto, usted lo pueda recordar. Una vez que yo encontré esa declaración previa, paso al paso 2. Es muy parecido, o verán que es muy parecido a la introducción de documental. Yo le voy a exhibir a la contraparte para que vea que no le estoy mostrando cualquier cosa, y luego le voy a exhibir al testigo la declaración previa para que la vea, y lo mismo le tiene que reconocer. Este paso es igual, yo le tengo que preguntar qué le estoy mostrando y qué es, para que él me diga que es su declaración previa. ¿Por qué? Porque nadie sabe lo que le estoy mostrando y el juez no sabe lo que le estoy mostrando. Entonces, por más que todo el mundo sabe que seguramente le voy a mostrar la declaración previa porque empecé a hacer ese procedimiento, no saben estrictamente y el testigo me tiene que acreditar esa declaración. Una vez que el testigo reconoció que es su declaración, le voy a pedir que lea, en el paso 3, en voz baja para él mismo, que lea solamente la porción de información que le voy a dar, que es la porción de información que se olvidó y que para mí es muy importante, pero solo esa porción de información lo voy a dejar bien aclarado para que no pierda más credibilidad de la que ya está perdiendo. Y después, en ese mismo, lo tengo dentro del mismo paso, le voy a quitar la declaración al testigo y le voy a decir que por favor me vuelva a decir lo que se acaba de olvidar. Entonces, si él se había olvidado de decirme de qué color era el auto, y me decía, ahí no me acuerdo porque pasó mucho tiempo, y yo hice todo el procedimiento, entonces ahora le voy a sacar la declaración previa que dio y le voy a volver a preguntar de qué color era el auto, ¿recuerda ahora? Y me va a decir que sí porque lo acaba de leer. Entonces, todos verán que eso le hace perder mucha credibilidad, y es difícil de remontar esa pérdida de credibilidad.
Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que es de uso muy restrictivo, que lo tengo que usar exclusivamente cuando no me queda otra alternativa, porque el testigo, por más que pregunté, no recordó y sigue sin recordar. Entonces, bueno, yo terminé por lo que tiene que ver con la teoría y quería hacer con Abby, como les habíamos dicho, un ejercicio práctico muy sencillo. Cerrá el power. ¿Querés que saque el power? Y Esto no es fácil. cerralo, respondiendo- cerralo. ¿Cómo cierro? ¿Así? Cerrá el power. No, Cerralo, cerrá todo. tenés que poner arriba, dejar de compartir, Ro. Arriba, Ahí está, arriba pero la... igual si cierra el power se deja de compartir. Tarda en salir esto. A ver. Bueno, no importa, les voy a dejar el power ahí porque no lo Yo puedo ayer encontrar. lo cerré y lo dejó de compartir porque lo cerrás, no lo tenés más en tu pantalla. Pero Cerré estoy el... compartiendo la pantalla. Rocío, No, escúchame, pero vuelve. escúchame. Arriba, escúchame, en la parte superior de la pantalla del Zoom dice, ahí está. Ahí está. Listo. Ya lo encontré, ya lo encontré. A Esto de la veces nos tecnología supera es la terrible. tecnología. Uf, mucho. Bueno, hablando de superar la tecnología, vamos a utilizar tecnología para hacer esto y vamos a hacer con Abby una especie de examen directo de una policía que se llama Laura Lezama. Les digo esto porque es muy probable que esta persona esté ingresando a juicio vestida de policía y el juez ya haya dicho, yo como fiscalía voy a decir, su señoría, vamos a llamar a la oficial Laura Lezama a declarar, el juez le va a decir a la policía que está afuera que la llame, y va a entrar una persona vestida de policía y se va a sentar en juicio. Y ahora vamos a hacer como que ya estamos en juicio. Y ustedes están escuchando. Buen día, señora Lezama. ¿Podría decirnos a qué se dedica? Hola, sí, buen día. Yo soy oficial del Comando Radioeléctrico para la Unidad 2 de la Policía de Santa Fe. ¿Hace cuántos años usted se dedica al comando? Y aproximadamente desde el año 2015, que bueno, yo entré ahí a comando, más o menos 15 años. ¿Y qué tipo de capacitaciones tiene o ha hecho? Bueno, siempre que la policía hace algún curso de capacitación y me permiten mis horarios, yo voy y me anoto. He hecho cursos sobre criminalística, RCP, materiales peligrosos, algunos de drogas también hice, creo, aunque bueno, no es específicamente mi rama. ¿Me traes agua, Marto? ¿Y Acá también. en qué consiste su actividad dentro del comando radioeléctrico, fundamentalmente? Fundamentalmente hacemos patrullaje y prevención, pero bueno, muchas veces también intervenimos en los delitos a posteriori. ¿Y a qué se refiere usted con intervenir en los delitos a posteriori? Bueno, mientras patrullamos, obviamente estamos alerta con los sistemas de radio policiales, y si obviamente nos avisan por radio que se cometió un hecho en algún lado y somos el móvil más cercano, obviamente nos dirigimos al lugar y realizamos las tareas necesarias, persecución, detención, colaboración, dependiendo de lo que se necesite. Bueno, gracias. Ahora quiero que cambiemos de tema. ¿Usted sabe por qué está citada hoy a este juicio? Sí, por un operativo que realicé, una detención en ese operativo, me parece. Fue en diciembre del 2014, si mal no recuerdo. Bien, bueno, vamos a hablar de ese operativo que usted me menciona. ¿Recuerda qué día fue de diciembre? Yo no recuerdo específicamente el día, sé que fue en diciembre, pero bueno, pasaron 6 años, por eso no me acuerdo el día específico y hago varios operativos. ¿Usted sabría a lo mejor decirme qué parte de diciembre fue, a qué altura del mes? No. Sí, recuerdo que fue la primera quincena, porque faltaba un poquito para la fiesta, pero es lo único que me acuerdo. Y usted, no importa, no se preocupe, ¿cómo plasma sus operativos en general?
Bueno, yo siempre realizo el acta de procedimiento. Cada vez que voy a un lugar realizo el acta de procedimiento. ¿Y puede que en el acta de procedimiento figure la fecha del hecho? Sí, obvio, en el acta de procedimiento yo siempre la pongo encabezando el acta en el día de la fecha y pongo qué día era, así que seguramente que en el acta de procedimiento la fecha exacta figura. Señor juez, le voy a solicitar autorización para exhibirle al testigo un documento a los fines de refrescarle la memoria, en particular sobre la fecha. No tengo juez, bueno. Yo soy tu jueza, Rocío. Adelante. Bien. Señora Lezama, tome esto, por favor. ¿Qué le estoy dando? Esta es una copia del acta, es el acta de procedimiento que yo realicé. ¿Cómo sabe que es el acta de procedimiento que usted realizó? Mi firma está acá, abajo en el pie del acta está mi firma, y bueno, es el acta que yo redacté, la reconozco porque yo redacto en este tipo de tipografía y es como yo redacto, así que está acá mi firma. Bien, ¿me la permite, por favor? Ah, no, perdón, tome la declaración. Le voy a pedir que lea solamente, por favor, el encabezado del acta, en particular lo de la fecha y el lugar que usted me había dicho que estaba siempre en el encabezado. Bien. Ahora usted léalo, en voz baja. Sí, bárbaro. Bueno, ahora sí, présteme la declaración, por favor. ¿Recuerda ahora la fecha o estaba ahí en ese acta? Sí, recordé, fue el 11 de diciembre de 2014, perdón, el 11 de diciembre. Bien, sí, no hay ningún problema. Es obvio que pasó mucho tiempo. Ahora, con respecto al 11 de diciembre de 2014 y a ese operativo que usted me mencionaba, cuéntenos qué sucedió durante ese operativo. Por lo que recuerdo, yo estaba en una unidad de patrullaje motorizado en la zona asignada por mi superior, cuando, bueno, me intercepta un masculino en la esquina de calle Brown y España. Este masculino me dice que era Eladio Martínez, el mismo me indicó que en la esquina de España y Jujuy se encontraba un sujeto que tenía las características físicas de la persona que acababa de saltar a un vecino. El vecino se llamaba Andrés Larchuf, y que este individuo le había puesto un cuchillo en el cuello. Ah, y con esta información que le dio Eladio Martínez, ¿usted cómo procedió? Bueno, obviamente de inmediato me dirigí al lugar que me estaba señalando el señor Martínez y encontré allí a un masculino y bueno, procedí a detenerlo. Bueno, centrémonos entonces en esa detención. ¿Cómo desarrolló usted la detención en particular? Bueno, como todas las demás que he hecho, señora, me identifiqué como policía, él no puso resistencia, yo le indiqué que ponga las manos contra la pared y obviamente le realicé la requisa de rigor. ¿Y cuál fue el resultado de esa requisa? Y fue positiva, señora, encontré un cuchillo tipo tramontina en el bolsillo derecho, si no me equivoco, del pantalón de este sujeto. También tenía, me acuerdo, en su poder un juego de llaves y tenía algunos documentos personales, me acuerdo. ¿Documentos personales y qué identidad tenía esta persona que usted detuvo? Según la documentación, era Luciano Lorna. Era argentino, soltero, no me acuerdo de la edad, pero estaba cerca de los 30 años, creo. Ahora quiero que hagamos un paréntesis antes de continuar con el procedimiento de la detención de Lorna. Usted me dijo que encontró un cuchillo tipo tramontina. ¿Cómo era este cuchillo? Bueno, era negro, de esos serruchitos como los de comer, pero con el mango negro, y obviamente la hoja era plateada, obviamente, era de acero inoxidable. ¿Y qué hizo usted cuando encontró este cuchillo? Bueno, se lo enseñé a los testigos que estaban al momento de la detención, porque había convocado ahí a 2 vecinos de testigo, y luego lo embolsé para, obviamente, preservar la cadena de custodia. ¿Cómo fue que lo embolsó? Lo puse en una bolsa de papel, un sobre, y le puse todos los datos correspondientes, hora, fecha, testigos que habían estado en el secuestro, y lo cerré y firmé. Ajá. Y
Su señoría solicita autorización a la agencia de esta fiscalía, que él numeró con el número 1. Sí, adelante, no olvide mostrárselo a la contraparte, por favor. Señora Lezama, le doy esto. Sí. Usted tómelo con sus manos. Sí. ¿Qué es lo que tiene en sus manos? Este es el cuchillo que yo le secuestré ese día a este señor Lorna. ¿Cómo sabe que es el cuchillo que usted secuestró? Es negro, el mango, es tramontina y está en el sobre que yo lo puse. Acá abajo está mi firma, acá abajo en el sobre está mi firma. Yo hice este sobre para la cadena de custodia. Bien, muchas gracias. Su señoría, solicito que la prueba que fue reconocida por el testigo sea incorporada al juicio para su utilización. Bien, ¿hay objeciones de la contraparte? Como no las hay, queda oficialmente incorporada la prueba de la Fiscalía. Bien, señora Lezama, le dije que íbamos a hacer un paréntesis. Una vez que hablamos ya de este cuchillo, ¿cómo continuó su procedimiento policial? Bueno, me comuniqué con el fiscal de turno de flagrancia para informarle de la detención y de que el señor Lorna se encontraba golpeado, porque lo habíamos encontrado golpeado. ¿Y qué ordenó el fiscal? Bueno, el fiscal me dijo que lo lleve a control médico y que lo ponga a disposición de la fiscalía y que informe de todo este procedimiento policial a la comisaría de jurisdicción. ¿Y usted qué hizo con las órdenes que le dio el fiscal? Obviamente tomé nota de todo para poder elaborar luego el acta esta de procedimiento, que fue la que vimos hoy, y dejé todo en manos de la comisaría de jurisdicción, que creo que era la segunda por la zona, me parece que era la segunda. Luego, bueno, ya no tuve más intervención en este procedimiento. Bueno, señora Lezama, le agradezco mucho que haya venido a declarar, no tengo más preguntas por parte de la fiscalía. No, de nada. Bueno, eso que vieron es un directo muy ideal, con un testigo que te cuenta todo muy perfecto. A veces no pasa, pero bueno, a veces sí, a veces se da tal cual como uno lo pensó que iba a pasar. Lo que quería decirles es que, si se dieron cuenta, hay un paso que yo les conté que no está, que es la utilización de la prueba. No necesariamente yo voy a utilizar la prueba con el testigo que yo consideré idóneo para su introducción. Yo consideré que la señora Lezama, la oficial de policía que hizo la requisa y secuestró el cuchillo, era el testigo más idóneo para introducirlo. ¿Por qué? Para que no fuera cuestionada esa evidencia y para que se supiera que fue la que se secuestró en el bolsillo de la persona que hoy está siendo imputada. Ahora, no por eso significa que a lo mejor sea la más idónea para utilizar esa evidencia. Quizás es más idóneo para utilizar esa evidencia la persona que lo vio de lejos, un vecino. Este caso, por ahí no les conté muy bien de qué trataba, pero era una persona que había sido asaltada por un transeúnte masculino y un vecino lo veía y le alertaba a la policía. Eladio Martínez era el vecino que le alertaba. Tiene muchos condimentos, por supuesto, porque es un caso simulado y es un caso que tiene condimentos para litigar. La persona que lo vio no veía tan bien y posiblemente este policía también tenga muchas cuestiones que notar, pero eso va a ser materia de la clase que viene cuando hablen un poco del contraexamen y de la debilidad de este mismo policía. Yo intenté acreditarlo para darle credibilidad, sobre todo de cómo hacía los procedimientos, intenté usar un lenguaje claro para que me explicara qué era eso de intervenir después del delito o a posteriori del delito. Después intenté que me explicara la evidencia que él había secuestrado antes de exhibírsela, y una vez que la tuvo en sus manos, le volví a decir que me dijera qué era eso que tenía en la mano. La idea es, quizás lo que se podría hacer, y estaría bueno, es representar el momento de la requisa con este policía, para que muestre exactamente de dónde sacó al momento de la requisa, con un ayudante que yo puedo poner de la fiscalía, y que le saque el cuchillo del bolsillo como para que vea el momento de la representación de este cuchillo, y yo puedo volver a usar este cuchillo con todos los testigos de procedimiento, por ejemplo, con los 2 testigos de procedimiento que esta policía entrevistó, porque entonces esos testigos me van a volver a acreditar la prueba y me van a decir, quizás si firmaron el acta de aprehensión, me van a decir
decir que es el mismo cuchillo que va a figurar en el acta de aprehensión. Esto se hace igual con cualquier evidencia, ya sea documental, en el momento que se firma un contrato, entonces yo voy a decirle qué cláusulas tenía ese contrato, cómo estaba redactado, si recuerda qué letra tenía, porque eso me va a ayudar a meter esa evidencia en la declaración del testigo. Y después, cuando lo vea, me va a decir si es su contrato, si tiene su firma, dónde las tenía, etc. Bueno, eso es todo lo que yo tengo para contarles. Vamos no a sé, responder preguntas, hay preguntas. Bueno, paren que estoy entrando al chat. Pará, yo te las hago, no hay drama. Yo ya las bueno, tengo acá. Bueno, la primera pregunta dice, ¿se pueden repreguntar las preguntas cerradas? No sé bien a qué se refiere con repreguntar, pero si yo pregunto 2 veces la misma pregunta porque el testigo no me está respondiendo, eso no se puede hacer porque el testigo ya respondió o no sabe lo que le estoy preguntando, o evidentemente hay un error en mi forma de preguntar y le estoy preguntando 2 veces lo mismo. Yo lo que puedo hacer, sí, es hacer una pregunta abierta, por ejemplo, cuénteme qué pasó tal día, tal hora, en tal lugar, y después ir haciendo distintas preguntas cerradas para ir haciendo una especie de zoom en cada lugar donde yo me quiero detallar. Pero volver a preguntar la misma pregunta, no puedo, porque es muy probable que la otra parte me diga, no, ya se la preguntó y el testigo no se la contestó, esa pregunta va a engañar al testigo, porque va a hacer que el testigo termine diciendo, no sé, si me la está preguntando tantas veces, capaz que me estoy equivocando con mi respuesta. Eso es una información de mala calidad que va a ingresar porque el testigo va a estar confundido, va a responder mal y no debe ingresar esa información de mala calidad, por lo tanto la contraparte va a decir, esa información no entra. Bien, mientras vamos respondiendo las preguntas que ya hay en el chat, cualquiera que quiera hacer una pregunta puede pedir la palabra y hacerla oralmente o dejar una opinión, o también lo pueden hacer por el chat. Paso a la segunda pregunta. ¿Las introductorias es cuando cambio de tema? Es más o menos lo mismo. Yo hago una introducción para meterme en tema. La introductoria es la forma de mostrarle a mi testigo a dónde quiero llegar. Entonces, una introductoria es, por ejemplo, bueno, ahora vamos a hablar del día 11 de septiembre por la tarde del operativo que usted me estaba hablando que realizó. Con ese operativo puntual, ¿cómo fue ese operativo? Es mi introducción al tema. Ahora, para cambiar de tema, yo uso una transición. Ahora voy a cambiar de tema, o quiero que hablemos de otra cosa, o volviendo a lo que usted me decía antes, y uso la introductoria para meterme en qué tema quiero hablar. Sería más o menos lo mismo, una introducción o una transición. Bien, ahí veo otra pregunta. ¿Se puede ir cambiando de abogado que hace las preguntas o siempre tiene que ser el mismo? Se puede ir cambiando. Eso es una decisión estratégica que el litigante encargado de hacer el juicio la va a usar. Piensen que todo eso nos puede llevar a una distracción del juzgador o del mismo testigo. Piensen que ustedes generaron también con el testigo un feeling, una cierta cordialidad y una cierta cercanía. Que si a veces cambio por ahí de abogado, puedo hacer que mi testigo pierda esa forma o pierda el hilo. Piensen que cuando se me cortó la luz de acá arriba, perdí un montón el hilo de lo que venía hablando, y esas formas de que se corte la luz o que pasen cosas durante el juicio, que cambien los abogados. Es la lamparita, te juro, si tengo luz. Bueno, no sé, pasó hoy, ¿vieron? Esas cosas pasan no solamente acá, pasan en los juicios también, así que esas cosas hacen que el que está escuchando pierda atención y no es aconsejable. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, no hay ningún impedimento para hacerlo. Por ahí no está tan bueno. Bien, supongo que esto se hace referencia a la declaración previa, creo yo, por lo que dice, si el testigo no la reconoce, ¿hay penalidad? ¿Y cómo se introduce la declaración previa? Yo creo que dice eso. A ver. Penalidad me suena al concurso de litigación, porque ahí nos ponen penalidades. Sí, si el pero testigo acá no reconoce, claro, en un juicio no nos van a poner penalidad, pero si el testigo no reconoce lo que yo le estoy exhibiendo, se me va a caer todo el procedimiento, porque yo lo que voy a necesitar es que ese testigo me diga que esa es su propia declaración y que la brindó antes para que pueda refrescar memoria con esa declaración. Si yo le estoy exhibiendo cualquier cosa y el testigo me dice, no, yo nunca declaré esto. ¿Qué puede pasar? Que el testigo me la niegue la declaración, es decir,
me diga, yo nunca declaré esto, esta no es mi declaración, está mi firma, pero yo no lo dije, jamás. Eso que puede pasar, suele pasar más cuando uso la declaración previa para marcar contradicción. Suele pasar más ahí porque el testigo no es amigable a mi teoría del caso. Con un testigo que yo estoy generando una cierta cercanía, un cierto clima para decirle, bueno, usted no recuerda, no importa, no se preocupe, yo le voy a mostrar un mecanismo con el cual usted va a poder recordar, no me va a negar la declaración, lo va a considerar como que le estoy tirando un salvavidas porque se va a sentir mal porque se está olvidando información, se va a dar cuenta que se está olvidando información, y cuando yo le diga que voy a mostrar la declaración previa, me va a decir, sí, por favor, dámela, que quiero ver qué es lo que dije y vos querés que yo diga. Eso no me va a pasar en general que me niegue la declaración, sí que esté un rato, quizás leyéndola o no se dé cuenta. Por eso es importante en la preparación del testigo decirle, si vos te olvidas algo, no te preocupes porque yo tengo un procedimiento para que vos lo puedas recordar. Vas a ver algo de lo que te olvidaste y vas a poder recordar algo que te olvidaste. Es importante siempre informar de los testigos a todo lo que yo puedo realizar durante el juicio para que no se sorprendan ahí. Yo entiendo que... Y era cómo se introduce. ¿Cómo se introduce la declaración previa para contradicción? No vamos a spoilear, porque eso es mañana. Eso es mañana. Mañana, no vamos a hacer spoiler. No vamos a hacer spoiler, nos van a tener que ver mañana por el mismo canal. Lo único que les spoileo es que es más difícil. Sí, es para testigos de la contraparte, no para testigos propios, por eso hoy Rocío lo hizo para refrescar memoria, porque hoy hablamos de cómo se entrevistan a los testigos propios. Mañana vamos a dar bien el procedimiento, porque es largo, de declaración previa para marcar contradicción, Natalia, así que mañana... Puede ser que... Mañana vamos a responder acabadamente esa pregunta. No, perdón. Sí, dale. Puede ser que mi propio testigo sí se esté contradiciendo, puede pasar que el testigo que lleve yo también se contradiga. El procedimiento es el de contradicción, mi credibilidad va a quedar por el piso, pero lamentablemente lo voy a tener que hacer porque la información que va a introducir se ve que para mí es muy importante. Entonces, si yo noto que mi propio testigo se está contradiciendo y necesito que diga la información que en ese momento está diciendo mal, lamentablemente voy a tener que sopesar si su credibilidad es más importante que la información que va a introducir y voy a tener que hacer el procedimiento para marcar contradicción. O superar una contradicción, que es lo que siempre decimos cuando es nuestro testigo el que se está contradiciendo. Bien. Mañana vamos a explicar acabadamente ese proceso, lo mismo que marcar una omisión. Bien. Acá dice, las declaraciones previas se utilizan generalmente con los testigos de la contraparte, más bien, para desacreditarlos, ¿no? Es decir, si hay preparación previa de los testigos propios, no deberían olvidarse puntos centrales del testimonio por los cuales se los cita. Sí. A ver. Sí, exactamente. Sí. Tal cual lo que estás pensando. No deberían olvidarse, pero los nervios de uno en ese momento no se sabe. Yo a Abby le dije recién, toma la declaración, dame la declaración, toma la declaración, porque me olvidé. En ese momento el testigo también se puede olvidar, así como nosotros nos podemos olvidar de hacerle preguntas que también son puntuales, el testigo se puede olvidar de información que repasamos 20 millones de veces que no tenía que olvidarse y se olvidó. Quizás no el día, porque va a leer el acta de procedimiento antes de ir el policía, pero a lo mejor se olvida otra información que me parece relevante. Y bueno, si yo estoy de acuerdo en hacer caer su credibilidad un poco para meter esta información, lo tengo que hacer. No sé si es más usada. En juicios generalmente se ve mucho más usada la declaración previa para marcar contradicción, pero no siempre es así. Muchas veces los testigos propios se olvidan. Nosotros como defensa, con los propios testigos de la defensa lo hemos usado muchas veces. Y a veces también refrescar memoria con un testigo que no es tuyo. Un contraexamen que le estás preguntando algo y no necesariamente es una contradicción, sino es un olvido. El testigo está diciendo no me acuerdo. Si el testigo de la otra parte, aunque sea de la otra parte, está diciendo no me acuerdo, voy a utilizar el procedimiento de refrescar memoria y no el de marcar contradicción, porque no se está contradiciendo, está olvidando. Sí, quiero agregar lo único que me parece acá a Daniel Herbert, que bueno, ha hecho esta pregunta, que es importante tener en cuenta nuestra teoría del caso, que es lo que hablaba yo ayer. Siempre es importante tener en cuenta nuestra teoría del caso. Siempre es importante que sea estratégico. ¿Hasta qué punto me conviene a mí hacerle refrescar la memoria si no es tan importante para mi teoría del caso este dato? O sea, solamente vamos a refrescar la memoria de un testigo propio, porque obviamente afecta en algún punto su credibilidad,
sí es totalmente relevante para mi teoría del caso. Eso quería agregar. Bueno, vamos a otra pregunta. Antes de exhibirle a la contraparte y al testigo el objeto que quiere incorporar en juicio como prueba, ¿no se le debe pedir la debida autorización al juez? Sí, el juez siempre piensa en el juez o el juzgador, técnico, incluso aunque haya jurado, también va a haber un juez técnico, es quien ordena siempre el debate. Obviamente que en este caso del Zoom no se pudo ver bien porque tampoco parece una sala de audiencias esto. Tratamos de que pasamos los objetos, pero no funciona así. Siempre le vamos a pedir autorización al juez para hacer todo lo que hagamos en la sala, para movernos, para acercarnos al testigo, porque es el juez el que siempre va a manejar el debate. Y a veces nosotros queriéndonos hacer los que manejamos toda la sala, podemos no causarle una buena sensación al juez. Entonces, todo lo que nosotros vamos a hacer, señor juez, le voy a exhibir a la contraparte el documento que voy a exhibir. Señor juez, me acerco al testigo para acercarle el documento. No hace falta que se lo muestre al juez. Si la declaración que yo estoy mostrando es la declaración previa del testigo, el testigo la va a reconocer y él mismo le va a decir al juez, es mi declaración previa. Pero si le estoy mostrando otra cosa, le va a decir, no, es otra cosa. No sé qué es esto, no sé lo que me está mostrando, tengo que tener cuidado de los papeles que agarro, tengo que marcar bien qué es lo que voy a marcar, qué es lo que voy a hacerle leer al testigo. Yo en este caso le dije que lea el encabezado porque él me había dicho antes ella me había dicho antes que la fecha estaba en el encabezado. Por eso le hice leer solo el encabezado. Es importante también que aclaren que solamente va a leer puntualmente esa parte, porque eso es lo que va a hacer que le quite menos credibilidad, porque no está leyendo todo el acta del procedimiento, está leyendo solamente la parte que se olvidó. Entonces, dígale al juez, siempre que se quieran mover, que se quieran acercar al testigo, que quieran utilizar algún proyector, prender la televisión, usar un puntero, lo que sea que vayan a hacer en la sala, le preguntan al juez si lo pueden usar, porque eso hace que él maneje el debate. Obviamente hay jueces menos estrictos que otros, que cuando ustedes están todo el tiempo pidiendo la autorización para hacer cosas, le van a decir, doctora, hágalo, o doctor, hágalo y deje de joder, porque claramente no les gusta que estemos todo el tiempo pidiendo la autorización. Pero depende del juez y eso se van a dar cuenta ahí en el momento, en la misma sala de audiencia. Bien, acá dice, por favor indique dónde van a subir la charla porque hay gente que no pudo ingresar. Cuando termine el curso el viernes, seguramente se está grabando la charla, seguramente cuando terminen todas las 4 clases, las vamos a subir al canal de YouTube del Colegio de Abogados, pero cuando finalice el curso seguramente pasemos todas las clases juntas. Así que bueno, eso para aclarar. Luego, a ver, hay más preguntas, me parece. Son todas cuestiones de la publicidad del IDE. Hay una pregunta más abajo sobre las objeciones, pero aclaro esto porque yo lo estuve contestando por el chat. Nosotros comunicamos el ID de las reuniones al Colegio de Abogados y también lo subimos al Facebook y al Instagram de nuestro instituto. Comentaba una compañera que, bueno, no lo había podido ver, así que seremos más cuidadosos con eso, pero búsquenlo en nuestras redes sociales o en las del Colegio de Abogados. Tiene que cambiar el número de ID porque se crea una sesión nueva y no lo hacemos con el ID personal, sino con un ID creado para la sesión específicamente. Bien, nosotros lo mandamos al colegio, el tema es que el colegio maneja sus redes, nosotros no manejamos las redes del colegio, nosotros mandamos el ID nuevo al colegio, hoy se ve que no lo han subido a las redes, pero ustedes lo pueden seguir en Facebook, que es Instituto de Litigación Oral Colabro, ahí nos pueden encontrar por Facebook, o hilo.colabro, ahí nos pueden encontrar en Instagram, y seguro vamos a tener el ID publicado mañana por la mañana. Una última pregunta, ¿cómo se procede ante una objeción de la contraparte? Rocío. Bueno, obviamente depende sobre qué sea la objeción. Puede ser sobre la forma en que formulé la pregunta, sobre el procedimiento que utilicé para introducir una evidencia, sobre el procedimiento que utilicé para utilizar la declaración previa, valga la redundancia. Esos son los temas que tocamos hoy. Depende de qué sea la objeción. Yo puedo considerar que la contraparte está equivocada y que está haciendo mal la objeción, entonces yo voy a fundamentar, el juez seguramente me va a correr el traslado a mí para que yo fundamente por qué considero que no está equivocada la objeción, o puedo considerar, ser autocrítica y considerar que la objeción está bien hecha, y en su caso voy a reformular la pregunta o adaptar el procedimiento, o lo que yo tenga que hacer si considero que hice mal mi procedimiento o mi pregunta. Seguramente pueda tener un error, lo tengo que considerar, o retirar la pregunta si considero que
que no tiene sentido corregirla, porque a lo mejor el testigo no me está diciendo y tampoco me lo va a decir por más que siga preguntando porque no se acuerda, y considero que no voy a dañar su credibilidad, por ejemplo, no voy a utilizar el procedimiento y ya. Claro, voy a aclarar una cosa, que hay preguntas que son objetables. Por ejemplo, en el examen directo vimos que se hacía con preguntas abiertas y cerradas, y realizar una sugestiva en un examen directo sería totalmente objetable porque uno estaría indicándole la respuesta al propio testigo. Entonces, hay preguntas que son objetables y eso es que por eso hay que realizar objeciones a la contraparte. En el temario de este curso no hemos incluido objeciones dentro del temario porque, bueno, es un curso de 4 clases, pero bueno, a futuro, en otros cursos que daremos, lo vamos a incluir, y más en los presenciales. Bueno, nos vemos mañana. ¿Algo más, Rocío? No, muchas gracias a todos por participar y sumarse a esta iniciativa desde casa. Está siempre muy buena y realmente nos pone muy contentos que tanta gente quiera capacitarse en esto, más allá de que es algo quizás ya no tan nuevo para los que hacemos penal, para los que hacen civil o comercial es algo que se viene y que es muy importante para todos capacitarnos, así que estamos todos realmente y todas desde el instituto muy contentos y contentas con recibirlos. Nos vemos mañana. Busquen el ID en nuestras redes, hilo.colabro en Instagram, Instituto de Litigación Oral Colabro en Facebook, y si no dejaron su nombre y apellido en el chat, déjenlo porque va a ser la forma de tomar asistencia para que luego hagamos los certificados a posteriori del curso y les digamos cómo nos vamos a manejar con eso. Nos vemos, gracias. Gracias. Chao.